Primero está el paralelo en los orígenes, porque tanto él como yo descendemos de familias históricas, en fin, con personajes históricos en la familia. Y ahora hay hechos a lo largo de nuestras biografías que nos acercan, sí. Por lo pronto ese que te digo, de que durante el primer gobierno de Perón, a los dos nos echaron de nuestros respectivos puestos. Él trabajaba en una biblioteca, yo era secretario del Museo de Arte Decorativo y los dos nos liquidaron. Después, en cambio, cuando vino la revolución posterior a Perón, a él lo nombraron director de la Biblioteca Nacional y a mí me nombraron simultáneamente director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los dos entramos juntos en la Academia Argentina de Letras. Cuando él lo hicieron presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, a mí me hicieron vicepresidente. Eso fue en tiempos de Perón y lo pasamos muy mal, pero nos defendimos bien. No sé si incluso ha habido un premio que se han dado al mismo tiempo. No, yo he compartido un premio con Cortázar. Ah, con Cortázar. Con Cortázar. Cuando Rayuela y Bomarzo. El premio John Kennedy. Sí. El premio John Kennedy le dieron a mi novela Bomarzo y a Rayuela. Y por eso, cuando yo le escribí a Cortázar, a quien no conozco personalmente, diciendo que me daba gusto tener un premio al mismo tiempo que un hombre cuyos cuentos admiro, no sus novelas. Cuando yo le escribí diciendo eso, Cortázar me contestó con bastante gracia que podríamos hacer una edición conjunta de esos dos libros, de Bomarzo y de Rayuela, y que le podríamos poner Boyuela o Ramarzo. Gracias. Hay otro hecho que también está en ese paralelismo Borges-Mujica, que es la cercanía, el amor y la presencia de la madre. De las madres, y nuestras madres murieron casi al mismo tiempo, el mismo año y con muy poca diferencia de tiempo. Sí, es cierto también. Yo la quería mucho a la madre de Borges, que era una mujer verdaderamente excepcional. Es en verdad un personaje raro. Yo me pregunto qué hubiera sido de esa familia sin ella. Es decir, qué hubiera sido de un personaje ciego como Borges, de un personaje tan en el aire como su hermana, la pintora, del propio Guillermo de Torres, el cuñado de Borges. ¿Qué hubiera sido sin esa mujer, que era el centro, que era la que organizaba todo, que era la que los ponía en marcha, ¿verdad? Era el motor. Siempre decíamos que les daba cuerda, ¿sí? Que los hacía andar. ¿Y tu opinión de Borges como escritor? Yo creo que es un gran escritor, por supuesto. Un gran escritor. Cuando yo era joven, me costó trabajo no imitarlo. Tuve la suerte de no imitarlo, pero no fue fácil, porque era la tentación, por supuesto. O sea que prácticamente todos los escritores se nutrieron un poco de Borges, todos los escritores posteriores. Bueno, sí, claro. Sí, han tenido mucho que ver con él, todos. Recientemente hubo una especie de debate entre vosotros. No un debate, una conversación que se publicó en La Nación, en el diario La Nación hace un mes más o menos. Una conversación en que Borges y yo evocábamos el Buenos Aires de nuestra juventud, que fue un Buenos Aires muy distinto, por supuesto, primero porque esos 10 años de diferencia marcan mucho en la juventud, y después porque las vidas nuestras fueron muy distintas. Yo era un muchacho muy mundano, muy frívolo, cosa que me fue útil después para mis novelas, por supuesto, porque mis novelas están llenas de los personajes que fui conociendo en los azares de esa vida, mientras que Giorgi era un hombre muy reconcentrado, por eso mismo de la ceguera y todo eso, porque él la vista tenía y perdía, y le volvía y perdía hasta que la perdió del todo. Volvamos a los libros. Después de este Canto de Buenos Aires vienen dos biografías más, la vida de Aniceto Gallo. El Gallo. El Gallo, que tuvo un premio nacional. Un premio municipal.
Los premios nacionales vienen después. Será municipal. Un premio municipal, claro, son las biografías de Aniceto el Gallo y de Anastasio el Pollo, que son con Hernández, con el autor de Martín Fierro, son nuestros poetas gauchescos. Y yo, bueno, me metí a hacer esas biografías porque mi abuela me regaló un manojo de cartas de Aniceto el Gallo, que se llamaba Hilario Ascasubi, a mi bisabuelo. Y en esas cartas, este poeta, que era un coronel del tiempo de las guerras civiles nuestras, le contaba cosas interesantes. De la época rosista. De la época de Rosas. Y yo pensé que, hombre, sería curioso escribir la vida de este personaje. Y empecé a indagar y se sabía muy poco de él. Y fui al Museo Histórico nuestro y ahí me dijo el director, ya viene usted al lugar justo donde está lo que usted necesita, porque aquí hay un baúl de cartas y papeles de Hilario Ascasubi que donó la familia al morir él y que nadie ha mirado nunca. Entonces yo me metí dentro de ese baúl y ahí encontré todo lo que ha servido para hacer esa vida. Tras estas biografías de los poetas gauchescos, aparece en 1949... No hice la de Hernández, que hubiera sido cerrar el tríptico, claro, porque se sabía demasiado de Hernández y se habían hecho muchas. Aquí vivieron, que es la historia o las historias de una quinta de San Isidro desde 1583 a 1924. A lo largo de 23 relatos encadenados vamos asistiendo a la vida de una serie de personajes en la historia en ese mismo lugar. Sí, sí. Es un libro el personaje es el lugar. El personaje es el lugar. Ya la idea es una idea llena de fascinación, enormemente sugestiva, como es luego este desfile alucinante de personajes que están un poco dentro de la línea de los cuentos fantásticos, aunque muy realistas al mismo tiempo, sí. ¿No le parece? Bueno. A mí me lo compraron para el cinematógrafo hace muchísimos años y tuve la suerte de que no me lo filmaran. Fue una suerte estupenda, porque lo vendí por 7 años. Si a los 7 años no se filmaba tal y cual, el libro volvía a ser mío. Lo vendí en aquella época por 300.000 pesos, que era una enorme cantidad de dinero. Les pedí eso para que no me embromaran, pues me los dieron. Y viví 8 meses en Europa, me acuerdo, con ese dinero. Y me volví y al cabo de un tiempo el libro volvió a ser mío. Estoy dispuesto a venderlo otra vez siempre que no lo filmen. Yo creo que va a ser muy difícil encontrar una ganga como esa. Bueno, digamos ahora que este libro que citamos, Aquí vivieron, también tuvo un premio, no recuerdo cuál, pero también fue premiado. Tuvo un premio, sí. El siguiente es Misteriosa Buenos Aires, que está un poco dentro de la misma tónica del Aquí vivieron, porque son también relatos, 32 relatos a través de los cuales se asiste a la... Esta edición tiene 32. Hay otra edición que tiene más. Posteriormente se han añadido. No, esta es la Pocket Edition, ¿no? Ah, la edición de bolsillo. La edición de bolsillo. Porque después conseguí yo que esta misma edición la hicieran completa. Este libro es el libro mío que se ha vendido más, en verdad, porque es un libro que leen inclusive en los colegios. A mí me asombra que lo lean en los colegios porque hay aquí cada cuento que es tremendo. Pero en fin, ahora los niños no son lo que eran en mi época. Es la historia de la ciudad de Buenos Aires contada en cuentos. Es decir, cada uno de esos cuentos es una invención mía, pero cada uno de esos cuentos implica toda una documentación, todo un estudio, en fin, para ir ubicándolo a lo largo del tiempo. Es una especie de reconstrucción animada de la vida de Buenos Aires sí. a través de los tiempos. He tenido también, para hacer este libro, en realidad mi propósito era darle a la ciudad de Buenos Aires, que ha tenido una vida tan pequeña y tal, darle perspectivas casi mitológicas, entonces vinculándola con los grandes temas universales. Entonces hay cuentos, por ejemplo, hay una carta de un personaje de Voltaire en Candide, escrita a Voltaire, me parece. Hay una carta de un enano, no, hay una carta
escrita desde Buenos Aires por unos pillos, unos pordioseros y tal, al enano del cuadro de las Meninas, al Nicolásito Pertusato, ese que tiene el pie arriba del perro. Hay un cuento que es sobre un personaje que al morir, es una cosa que se dijo, que al morir se da cuenta de que él es el hijo de María Antonieta. Al morir se da cuenta de eso. Al morir recuerda que es eso, que él es Luis XVII. Y así sucesivamente, hay varios cuentos así. Y sobreviene después la famosa saga. Sí. La saga de la aristocracia porteña o de la oligarquía, como han dicho otros analistas y críticos de la obra. Son 4 tomos: Los ídolos, La casa, Los viajeros e Invitados en el paraíso. El primero de ellos, Los ídolos, consta de 3 partes, aunque se pueden leer independientemente, sin embargo constituyen una unidad en sí misma. Te voy a decir por qué, Porque cuando yo escribí Los ídolos, en verdad yo era todavía un escritor bastante nuevo. Cuando lo llevé a la editorial sudamericana, que es la que lo publicó primero, porque esta es otra edición, cuando lo llevé me dijeron, pero esto es muy corto para hacer un libro. Tú debieras agregarle 2 partes más a esto, o escribe 2 cuentos. Entonces yo le agregué 2 partes y ya quedó. Por eso las tiene. Pero en realidad Los ídolos es la primera parte, que es muy redondo. Es la primera parte, que es la de ese famoso escritor de un libro también llamado Los ídolos, o de un poema llamado Los ídolos. Un libro de versos. Un libro de versos, que luego resulta que no es el autor. Que probablemente no es el autor. Sí. Que ha vivido de la fama de otro. Exacto. Que se llama Juan Romano. Juan Romano. La casa, que es el segundo de los tomos de esta tetralogía, dicen los críticos que es la más lograda de las 4 obras de la saga, empezando porque ya parte de un punto de vista enteramente nuevo, que quien habla en primera persona, quien narra, es la casa, es el edificio. Mientras lo están demoliendo, cuenta su vida. Cuenta su vida. Mientras lo van demoliendo, mientras va sufriendo, porque empieza diciendo que le arrancan los escalones de mármol y tal y cual, y